Empezamos el curso de la mano de Trio 2 en un aula más vinculada a la sostenibilidad y a las finanzas sostenibles. Llevamos ya cuántos años, Carmen, 3 años o 4, yo no sé ya cuántos, casi 5 años, fíjate. Sí, señora. Este curso va a ser el quinto curso que tenemos este programa de la mano de Trio 2, que bueno, les agradecemos un montón que siempre hayan confiado en nosotros. Creemos que hemos hecho ya una audiencia y un público y unos amigos, ¿no? Todos vinculados a esta temática tan compleja, con una indefinición tan grande que nos expondréis. Y nada, yo daros la bienvenida a todos. Después me imagino que Inés o Carmen os contarán cómo que os presentéis, si es posible, ¿vale? Cuando habléis, porque bueno, veo caras conocidas y algunas que no conocemos, que sois nuevos en esta iniciativa. Y nada, muchísimas gracias por venir y a ver si disfrutamos, de la jornada. Bueno, pues efectivamente retomamos el curso. Muchas gracias a todos y a todas por acudir en un nuevo tema apasionante hoy sobre greenwashing y también con el foco en nuestra industria financiera. Pero no solo, hoy también tenemos unos invitados muy especiales que representan al sector de la comunicación y las agencias, pues porque son un elemento fundamental en la realización, ¿no?, de una comunicación veraz y honesta dentro de toda la labor que desarrollamos en el sistema financiero, pero no solo, ¿no?, también en otras industrias. Entonces, bueno, pues hoy tenemos un punto de partida para hablar de greenwashing y es un punto de partida porque en adelante tenemos bastantes meses por delante, ¿verdad, Daniel? Hasta que finalmente la regulación de consumo, ¿no?, que aúna la triple directiva europea, pues finalmente salga a la luz. Y bueno, como siempre, este es un espacio de trabajo entre todos y todas y en adelante pues esperamos poder construir en la línea deseada. Muchas gracias. Muy bien, pues yo voy a empezar con los temas de intendencia, que son los más aburridos, y luego ya pasamos a lo interesante. Estamos online, vamos a grabar las presentaciones o ponencias de Daniela Rivas y de Andrea González. Las personas que estáis online podéis poner vuestros comentarios o preguntas en el chat y las vamos dando entrada si podemos y encajan con lo que estamos hablando en ese momento, pues igual a la que está en nivel puesto 3 la subimos porque forme parte de la conversación que estamos teniendo, lo digo para que nadie se enfade, y si no, en cualquier caso, en el orden y se dé paso a todas, ¿vale? Y nada más, pues como decía Lorca, verde que te quiero verde, y efectivamente, pues verde es lo que muchos consumidores quieren y desean a la hora de comprar productos, como nos contará Daniel, y como bueno, pues se publican muchos estudios, ¿no? Más del 85% de los consumidores quieren conocer cuál es el impacto ambiental de los productos y servicios que consumen. Y a la luz de este interés o de esta necesidad, pues surgen prácticas que van desde la creatividad publicitaria a prácticas más fraudulentas o más peor intencionadas, ¿no? Y en este contexto es en el que el regulador, pues el regulador europeo y el regulador español, pone en marcha un marco para garantizar que el consumidor tiene una información veraz. Esto nos lo contará mejor Daniel, que tiene una información veraz y también que no se dan prácticas de competencia desleal. También es una manera de discriminar a aquellos que lo hacen bien de aquellos que no lo hacen tan bien, porque hay empresas que lo hacen bien, aunque algunos no se lo crean, ¿no? Así que si os parece, voy a dar paso a Daniel, que nos va a dar unas pinceladas interesantes sobre esta proposición de ley de consumo responsable, que como ha mencionado Carmen, transpone 3 directivas, pero entiendo que a partir de esta oportunidad de transponer 3 directivas, pues se reforma un poco toda la ley de consumo. Después Andrea y yo tendremos una conversación porque Andrea y yo nos conocemos, tenemos muchos puntos en común y pensamos que cuando lo estábamos preparando terminamos hablando las dos. Y no voy a hablar yo porque la que sabe es ella, pero bueno, un poco dándole pie. Y luego apuntaremos, nos gustaría tener algunos comentarios específicos de algunos sectores, ¿no?, del sector de los medios de comunicación, las agencias y los consumidores, y luego lo abrimos a todos porque nos interesan las opiniones de todos. Así que, sin más, porque el tiempo es corto, Daniel, si te parece, empezamos contigo. Perfecto, muchas gracias. Sí, como ha comentado yo, mi idea es dar un poco unas pinceladas, el por qué está surgiendo toda esta normativa, qué es lo que lo motiva,
los estudios que lo trascienden y las prácticas que venimos observando que se están desarrollando en diferentes sectores y que podrían no estar amoldadas a la normativa actual o a la que se pueda desarrollar. El contexto general es que partimos de 3 directivas que tienen un nexo común, beben del Green Deal europeo del año 2019, que aterriza un poquito más en el plan de economía circular de marzo de 2020, y en el ámbito concreto de consumo se materializa el marco que se sienta como precedente para toda la normativa que estamos viendo ahora es la nueva agenda del consumidor de noviembre del año 2020, donde ya aterriza un poquito lo que son los principales objetivos para las políticas de consumo en el seno de la Unión 2020-2025, que van en 2 líneas. Por una parte, transformación digital, y por otra, transición ecológica. Justo hoy, en la publicación por parte de la presidenta de la Comisión, de Ursula von der Leyen, de su cuerpo de comisarios, se hablaba desde el punto de vista de consumo un poquito también en esta senda que se va a seguir en el próximo plan de acción, que tendrá que ver con que ya abarcará el periodo 2025-2030. Sobre esta base se promulgan 3 directivas, 2 que ya están actualmente acordadas y publicadas, que es la de empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica, de marzo de este año, que ya sienta determinadas bases en relación con el denominado greenwashing, que yo siempre digo, en algún momento tendremos que dar su nombre en castellano, porque yo en una ley no puedo poner greenwashing. Pero ya se prohíben las declaraciones genéricas, aquellas declaraciones que no tienen sustento, que no dejan de aterrizar la normativa sobre prácticas comerciales desleales. Es decir, cualquier comunicación comercial que se realice en la actualidad ya tiene que tener un sustento de veracidad y ya tiene que estar respaldada por unos datos. No obstante, se aterriza un poquito más en cuanto a las declaraciones medioambientales. En segundo lugar, tenemos la directiva de reparabilidad, de derecho a reparar, que en este sentido entiendo que en el ámbito... Eso te viene bien a ti para lo de sostenibilidad. ¿Hay algún micro abierto? Si necesitáis algo y lo ponéis en el chat, os lo agradecemos. No, que en el ámbito financiero entiendo que no nos resulta tan interesante, pero por el que se sienta el derecho a reparar, por el que se profundizan los derechos de los consumidores para ser parte de esta economía circular que tantas veces repetimos. Y en tercer lugar, la que está actualmente en tramitación, que es la que ya entronca directamente con las con las alegaciones medioambientales, que es la conocida como directiva de greenwashing, y que actualmente tendremos que retomar la negociación. Cuando se nos preguntaba si el cambio de ciclo, las elecciones al Parlamento Europeo tendrían alguna incidencia, efectivamente, evidentemente pueden tener una incidencia, pero se partía de que ya se había aprobado una posición común del Parlamento Europeo. Por tanto, el nuevo Parlamento viene ya con ese mandato de retomar estas negociaciones, que ahora comenzamos con nosotros como parte del Consejo, como Estado miembro, con la idea de llegar a un acuerdo que culmine en una directiva. No obstante, se pueden intuir ya cuáles van a ser las líneas de actuación de esta directiva. En paralelo, y por la dificultad que atañe transponer 3 directivas con una misma temática, nosotros el pasado 15 de marzo iniciamos el trámite de audiencia pública previa de lo que conocemos como anteproyecto de ley de consumo sostenible, con la idea de transponer estas 3 directivas, pero como comentaba, no únicamente transponer estas 3 directivas, sino llevar a cabo todas aquellas reformas, implementar todas aquellas medidas que consideremos necesarias de cara a un consumo sostenible, entendido de forma general, no únicamente materializado en productos o servicios, sino desde una óptica que impregne cualquier decisión que puede tomar el consumidor en su día a día.
En este escenario, nosotros seguimos trabajando en un borrador de anteproyecto que esperamos poder someter al proceso de audiencia a finales de año. También va a depender de cómo evolucionen las negociaciones respecto de la directiva de greenwashing, porque es verdad que el documento que nosotros finalmente sometamos al proceso de audiencia queremos que sea lo más que respete lo máximo posible lo que finalmente vaya a ser la directiva de greenwashing, es decir, que después no haya unas modificaciones muy sustanciosas. En este ámbito, por daros algunas pinceladas, a mí sí que me gusta recordar, sumándome un poco a los datos que daban, el Green Deal, el plan de economía circular, que es que el consumo sostenible sea eje central de la nueva agenda europea del consumidor, no nace de la nada, nace de una serie de estudios de análisis que focalizan y que nos muestran que el consumidor actual cada vez está más preocupado por el impacto de sus decisiones de compra. Sí que es verdad que muchas veces el desidratum de los consumidores en la práctica no se corresponde con sus acciones finales porque intervienen otros elementos como puede ser el precio, vuestro ámbito como puede ser la rentabilidad, pero que se parte de una vocación inicial del consumidor de querer contribuir activamente a una transición ecológica respetuosa con el medio ambiente y por supuesto eso lo saben las empresas, lo conocéis quienes lleváis a cabo quienes lleváis las políticas de prácticas comerciales de vuestras compañías. En este sentido, si bien son 3 directivas, desde el punto de vista de transición ecológica hay un nexo común que la propia Comisión Europea a la hora de publicar sus proyectos bebe de un análisis de impacto económico y un impacto normativo común para las directivas, tanto la greenwashing como empoderamiento de los consumidores, que nos vienen a decir que el 61% de los encuestados les resulta difícil saber qué productos son realmente respetuosos con el medio ambiente, como que el 86% demanda más información sobre la durabilidad de los productos, que esto en el medio y largo plazo redunda sobre las economías domésticas, el hecho de que un producto en el corto plazo pueda suponer un desembolso inicial superior puede redundar en un beneficio económico en el medio y largo plazo por la mayor durabilidad de este producto. No obstante, que el 82% tiene dificultades para encontrar esta información sobre durabilidad. Y lo que más yo creo más relevante a los efectos que estamos aquí, que el 44% de los consumidores no confían en las declaraciones medioambientales. Es decir, al final, el exceso, el que se haya convertido como en algo necesario para poder poner tu producto en el mercado, el hecho de que sea sostenible por esa valoración que hacen los consumidores, ha desembocado en que haya alegaciones medioambientales respecto de todos los productos y servicios sin que tengan un respaldo detrás, lo que ha acabado desembocando en un descrédito por parte de los consumidores. En este sentido, la finalidad que se tiene es doble. Por una parte, evidentemente, conseguir que se facilite información veraz a los consumidores, que los consumidores puedan confiar en aquella información que reciben y que no tenga que llevar a cabo una acción extra, es decir, no se puede hacer recaer sobre el consumidor la obligación, la labor de hacer un trabajo de verificación de la información que está recibiendo, pero por otra parte, respecto del sector del tejido productivo de los operadores, por una parte, desincentivar a aquellos que están haciendo malas prácticas a que las continúen haciendo y por otro lado, incentivar a que se lleven a cabo estas buenas prácticas, es decir, si aquel que lo está haciendo bien no encuentra ningún beneficio en el mercado al hacerlo bien, puede tener muy buena iniciativa, pero si eso no le redunda en un beneficio económico, puedes tener desincentivos a invertir en mejoras productivas que desemboquen en un menor impacto ecológico. Por tanto, somos conscientes de que tenemos que generar un marco normativo adecuado, ponderado, pero que permita que estas economías que quieran hacerlo bien sepan que los consumidores van a valorar ese impacto y no van a tener que competir deslealmente contra otros que están emitiendo una serie de alegaciones que no tienen un respaldo veraz. En este ámbito, nosotros lo que va a ser la futura ley de consumo sostenible sí que es verdad que tocará como todas las normas de consumo es horizontal, afecta a bienes o servicios que no cuentan con su normativa sectorial. Por tanto, en el ámbito de las finanzas, como ya nos ocurre muchas veces en el sector financiero, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones comerciales respecto del impacto medioambiental, de las
inversiones sostenibles, etcétera, contará con su propia normativa más específica, pero nosotros generamos ese marco común que sienta un mínimo, es decir, un mínimo a partir del cual la normativa sectorial tiene que mejorar o aterrizar en determinados sectores, porque es verdad que al final una norma de consumo puede abarcar la horizontalidad, pero no puede concretar o precisar respecto de todos los sectores, porque el consumo al final lo es todo. Todos en cada uno de nuestros actos económicos estamos llevando a cabo acciones de consumo. Yo tampoco creo que sea necesario que entremos a profundizar en las directivas, simplemente quería aterrizaros un poco en donde nos encontramos, que se van a regular. Se van a regular las alegaciones tanto directas como implícitas. El hecho de usar colores muchas veces puede ser una alegación en sí misma. El hecho, y en vuestro sector también pasa en otros sectores regulados, el dotar de un carácter especial a algo que la propia normativa ya incluya, que yo con lo que un bien o un servicio para poder ser puesto en el mercado debe cumplir, no se puede publicitar como un hecho especial que incentive la contratación por parte de los consumidores. Como he comentado, se prohíben las alegaciones genéricas. Esto es verde, esto es ecológico, sino que en el caso hipotético de que se puedan hacer, tiene que estar totalmente sustentado. No se va a poder dar ese cariz de medioambientalmente sostenible a la generalidad de los productos o a la generalidad de la empresa cuando únicamente se pueda sustentar esa afirmación sobre un producto o un servicio concreto de la empresa. Lo que se trata es de aterrizar todas aquellas prácticas que se están llevando a cabo en el mercado en relación con las comunicaciones comerciales sostenibles, pero sobre una base que, como comentaba anteriormente, que ya tenemos en la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales, que tenemos introducida en nuestra normativa, en la normativa española, que es que no se pueden llevar a cabo prácticas comerciales engañosas para con los consumidores, que todo aquello tiene que respetar el principio de veracidad. Y sobre esta base, bueno, nosotros os invito a todo aquello que consideréis que la normativa sectorial no va a tratar, pero que os pueda afectar y que pueda tener cabida dentro de nuestra ley de consumo sostenible. Os invitamos a que nos hagáis todas las aportaciones en el futuro proceso de audiencia pública, porque estamos escuchando a todos los sectores para ver cómo poder ampliar y cómo poder mejorar el aterrizaje de la normativa, de las directivas, pero también de aquello que vaya más allá y que consideréis los sectores necesarios para poder facilitar que las buenas prácticas se continúan haciendo y que se desincentive a las malas prácticas. Muy bien, pues muchas gracias. Dos preguntas cortitas antes de pasar a Andrea. Me ha parecido entender que no vais a introducir cambios significativos al texto de las directivas. Efectivamente, no son directivas de mínimos, sino de máximos. No nos dejan espacio para ir mucho más allá. No obstante, como venimos haciendo, siempre que las directivas permiten flexibilidad, estamos yendo más allá. Esto se materializa un ejemplo concreto. Los años de garantía legal de los productos en España son 3 años, porque las directivas nos permitían escoger entre 2 y 3. En muchos Estados miembros siguen siendo 2 años. Aquí se extendió a 3 años. En todos aquellos ámbitos en los que se nos permita ir más allá, trataremos de trabajar en ese sentido. Vale, y otra que de verdad que no es una pregunta capciosa. Habláis de consumo responsable y vamos a hablar de consumo responsable, sostenible, verde. No es una pregunta capciosa, pero es que forma parte un poco del debate. Pues me parece muy interesante. Yo, en primer lugar, siempre hablo de consumo consciente. Y, de hecho, lo metimos en el Real Decreto de Estructura porque es necesario que el consumidor lleve a cabo sus acciones de compra siendo consciente realmente de lo que está haciendo. Y sobre esa base, estamos viendo que el consumidor cada vez más tiende a querer llevar a cabo acciones de compras medioambientalmente sostenibles. Así que dentro de ese consumo consciente queremos que sea un consumo sostenible siempre que el consumidor opte por esa decisión e incentivar que quiera optar por esa decisión siendo consciente de la huella ecológica de sus decisiones de compra. Muy interesante porque también pone alguna carga de responsabilidad sobre el consumidor, ¿no? Hay que darle herramientas para que pueda ejercer su poder de compra
hacia la transición, pero bueno, también hay una cierta responsabilidad del consumidor de, en la medida de lo posible, poder contribuir a la transición, como has dicho. Muy bien, Andrea, pues el consumidor de productos financieros está tan sensibilizado con las cuestiones, o es tan consciente de las cuestiones ecológicas, o tanto como el 85%, o cómo. Es buena pregunta. Me temo que la respuesta no es sí o no. Yo, si tuviese que elegir sí o no, a punta de pistola diría no, ¿eh? Pero tiene muchas derivadas. Diría que sí, solo sí tiene una característica diferencial muy importante el producto financiero versus el producto tradicional. Es verdad que hay una brecha en la parte de productos de inversión como algo diferenciado de financiación. Veamos dos hemisferios financieros, el de financiación, de préstamos, factoring, leasing, marcos de financiación, del de inversión, de fondos de inversión. En la parte de inversión, que está muy desarrollada la regulación sobre las afirmaciones de sostenibilidad, hay una brecha entre lo que el cliente dice que quiere hacer y lo que acaba haciendo a la hora de consumir productos de inversión en asesoramiento financiero y demás. Pero no es totalmente atribuible a una falta de coherencia del cliente porque hay más cosas detrás. La manera en la que se le hace la pregunta al cliente sobre si tiene preferencias de sostenibilidad está en una terminología, bueno, compleja, eufemismo compleja, porque hace referencia, esa terminología hace referencia a otras piezas normativas por la denominación de las propias piezas normativas, entonces no es el lenguaje más amable. Y también el asesor tampoco se siente en términos generales absolutamente cómodo con esa terminología y con los derroteros a los que puede llevar la conversación de sostenibilidad, que son muy amplios, ¿no? Es cierto que además el asesor a día de hoy, yo no sé si habéis tenido la experiencia de ir al banco, pero el asesor tiene que ofrecer productos financieros, en ocasiones también una alarma, un televisor, la hipoteca, el fondo, y si vais a un pueblo de Asturias también seguramente el seguro por fallecimiento del ganado. O sea, es que el nivel de abanico que el asesor financiero a veces en banca retail tiene para ofrecer productos no deja mucho espacio a especializarse también en sostenibilidad con lo complejo que es, ¿no? Y también anotaba el dato de la desconfianza sobre las alegaciones de, bueno, de criterios ambientales de los productos, eran el 40 y algo, ¿verdad? Creo que si lo hiciéramos el zoom a productos financieros sería mucho mayor, porque en el ideario colectivo creo que todavía queda un pozo de desconfianza hacia el sector financiero desde la crisis de 2008. Entonces, no es una conversación orgánica, no surge de manera orgánica en la conversación que el producto financiero per se vaya a tener características de sostenibilidad. Aunque yo sí que pienso que si hubiera una transparencia automática y simplificada de hacia dónde van los fondos, bueno, pues sí que habría más conciencia de qué se apoya y qué no se apoya desde las decisiones de ahorro y de consumo financiero de cada uno. Sí, porque sin duda yo creo que el consumidor entiende más que tiene un impacto sobre el medio ambiente cuando compra jabón o detergente que cuando pide un préstamo, cuando compra un fondo de inversión. Exacto, si el inversor fuera consciente, por ejemplo, del impacto, vamos a hablar en positivo, ¿no? De la repercusión positiva que podría tener solamente con los planes de pensiones individuales, sería un cambio de normas del juego en el sector financiero, por ejemplo, porque es algo que está muy extendido en lo del plan de pensiones, o si no lo está, debiera estarlo más, y es algo en lo que no se plantea hacia dónde ha ido eso. O cuando lo ponemos en un depósito y yo he hecho el ejercicio de investigar dónde iba el depósito de mis familiares, lo que tienen en depósitos, uno, me ha costado mucho llegar a la información porque no era producto sostenible, y dos, llegando a la información, se lo he trasladado y, pues yo no sabía que estaba en deuda de este país. Pues a lo mejor en este país en este momento no estoy yo muy alineado con tener exposiciones con mis ahorros, ¿no? No lo sé. Entonces es información importante. Dicho esto, creo que hay una diferencia enorme entre las afirmaciones que puede hacer la empresa relativas a la estrategia de la empresa, que son muy relevantes para algunos grupos de interés como el inversor, por ejemplo, de las afirmaciones que puede hacer sobre el producto. Y esto a nivel de productos de inversión y de financiación es lo mismo. Al consumidor final o particular lo que le interesa es cómo se va a beneficiar de las características de sostenibilidad del producto. No si la empresa tiene una trayectoria de net cero avalada, etcétera, que desde el punto de vista de supervisión del Banco Central, de requisitos de estabilidad económica, es muy interesante para todos, pero el consumidor final, si va a solicitar una hipoteca verde, quiere que haya unas diferencias de esa hipoteca que sean mejores respecto de las de la hipoteca no verde para él, ¿no? Entonces, es ahí donde pienso que debemos dibujar una línea
entre las comunicaciones sobre estrategia empresarial y las comunicaciones sobre el producto, porque el cliente enganchará en las comunicaciones sobre el producto. Si quieres eso lo retomamos un poco más adelante, ¿no? A la hora de elegir los productos. Antes me gustaría preguntar, ¿tú crees que, bueno, si te pregunto si crees que hay greenwashing en el sector financiero, algo de greenwashing, si no lo digo yo, algo de greenwashing habrá, pero la pregunta es, ¿hay algún factor diferencial en cuanto a, o si es que lo hay, a lo mejor no lo hay, ¿no? En cuanto al greenwashing o a la posible mitigación del greenwashing en el sector financiero? ¿O nos vale con una ley general de consumo responsable consciente y no necesitamos ningún tipo de adaptación o de... En primer lugar, lo que consideramos una práctica de greenwashing en el sector financiero es algo muy dinámico y que ha evolucionado con el tiempo, porque nos referimos a greenwashing como afirmaciones de haber conseguido grandes objetivos o tener unas características X cuando sean algo diferencial. Antes considerábamos una buena práctica excluir armamento ilegal de las carteras de inversión ilegal. Entonces eso ya, pues bueno, pues también es un proceso que el límite de a partir de aquí es greenwashing va cambiando a lo largo de la campana de Gauss. Dicho esto, la parte de inversión está totalmente regulada y tiene sus propios caminos. También porque la parte de fondos de inversión está más desarrollada desde el punto de vista de mercado y ya los fondos son unos productos con unos grados elevados de transparencia. Está regulado de alguna manera el porcentaje de inversión sostenible de los productos que hacen alegaciones, regulado más en la supervisión que en la propia regulación, y ahí hay muchísimas áreas de mejora en la regulación exclusivamente financiera. A partir de dentro de unos meses estará regulada la terminología de sostenibilidad que se puede utilizar en los nombres de los fondos, que digamos es la parte más visible de cara al cliente final. De manera que yo entiendo que no hacen falta capas adicionales en el hemisferio de inversión. Y en el de financiación soy de la opinión, y aquí no represento a nadie, pero es opinión Andrea, de que para regular unas prácticas primero el mercado tiene que estar un poco desarrollado. Y en la parte de financiación, de préstamos, marcos, etcétera, estandarizar es simplificar y no se ha desarrollado todavía lo suficiente como para hacer una simplificación que permita decir a partir de aquí greenwashing, a partir de aquí no. Entonces es posible que en el medio plazo hagan falta poner límites a lo que se considera una afirmación engañosa, pero a día de hoy en la parte de financiación estamos todavía en ebullición. También es cierto que la definición de greenwashing aplicada al sector financiero es un pelín distinta a la definición de greenwashing genérica. El supervisor europeo financiero, en la parte de mercados de capitales, distingue entre tres categorías de sujetos frente al greenwashing. El que lo genera, que es el que con la información de sostenibilidad genera informaciones engañosas, el que lo distribuye, el que lo esparce y el que lo consume. Y ahí se ha identificado que si bien los participantes de mercados financieros, la banca, las gestoras de activos, tienen un papel enorme en la distribución y el tratamiento de los datos y cómo presentan esos datos, muchas veces es el proveedor de los datos de sostenibilidad y el proveedor del rating de sostenibilidad el que tiene buena parte de la responsabilidad en generar primigeniamente esas informaciones engañosas. Entonces sí que con funcionamientos de mercados tan específicos tal vez siga siendo necesario tener una habitación apartada para productos financieros en regulación de ecoblanqueo, postureo, ecopostureo, como queramos. Sí, que eso es importante. Si luego nos puedes dar así en primicia el nombre que le vais a poner a greenwashing para utilizarlo todos. Ecopostureo yo creo que entra ecoblanqueo, ecoimpostura, ecopostureo. Sí. Bien, mira, Andrea, yo el otro día cuando nos estábamos hablando lo comentamos, ¿no? Yo creo que una problemática del greenwashing de manera genérica es la proliferación de etiquetas, que puede generar mucha confusión en el consumidor, que ya no sabe si un producto es bio, es lo mismo que un producto responsable, que un producto sostenible, que un producto ecológico, que un producto de comercio justo. En cambio, en el sector financiero lo que no veo son etiquetas, o sea que, no sé, quiero compartirlo, quiero saber tu opinión, porque yo creo que concretamente ese problema de la proliferación de etiquetas yo creo que no es el problema que se da en el sector financiero, ¿o sí? ¿Cómo lo ves? Luego abrimos el debate para que también tener la opinión de los demás, pero... Es todo lo contrario. De hecho, el sector financiero ha adoptado como sistema de etiquetas un sistema de divulgación a falta de etiquetas en los últimos años, con todas las ineficiencias que eso genera. Tenemos un reglamento de divulgación de finanzas sostenibles que era puramente de divulgación
que se ha tomado, y además incluso otras piezas normativas como la propia MiFID lo ha tomado como etiquetado, ¿no? Como sistema para discernir entre unos productos y otros a la hora de qué le puedes ofrecer al cliente. Bueno, creo que el sector financiero está bastante unido a la hora de pedir etiquetas públicas de uso voluntario que permitan distinguir y que faciliten el trabajo del asesor financiero, que al final le ha llegado la patata caliente del Grand Prix, le ha llegado el globo así porque casi tiene que hacer un proceso de análisis muy pormenorizado producto por producto si realmente quiere alinear con las preferencias del cliente, pero el regulador opone resistencia a las etiquetas en la parte financiera, el regulador europeo. No porque no se quieran hacer, sino porque la conversación siempre se queda atascada en el mismo punto, y es las exclusiones mínimas. ¿Qué no puede aparecer o qué no debe aparecer y en qué porcentaje en las carteras o en el subyacente de los productos financieros? Y es ahí cuando hablas, pues el máximo el 1% de beneficios que no provengan de la industria del petróleo y el carbón. Mínimo un 50% de la inversión que cualifique como sostenible. ¿Cómo va a ser el 50%? Eso significa que el otro 50% no lo es. Es como aprobar con un 5, que dices, bueno, me sé la mitad del temario, sí, pero la otra mitad no. Entonces un 7, pues un 8 para aprobar el examen, ¿no? Bueno, vale, pero entonces lo que no sea sostenible, que al menos no haga daño significativo, que no sea perjudicial para otros objetivos de sostenibilidad. Es ahí, en esa conversación de los porcentajes, donde tradicionalmente la conversación de las etiquetas se ha quedado atascada sin remedio desde hace 5 años. Entonces ahora estamos en pleno proceso de revisión de ese reglamento de divulgación de finanzas sostenibles. La inmensa mayoría de respuestas han apoyado la creación de etiquetas, pero la nueva administración europea no se ha manifestado a favor, y no tenemos nada sin escrito en que esas etiquetas vayan a realmente suceder. De hecho, en España tiene una característica, que es que a nivel español hemos propuesto etiquetas para inversión sostenible, inversión en transición, inversión de impacto, y fuera de España no había consenso sobre la de impacto y sí sobre la de transición. En España hemos propuesto sostenible, ASG, de impacto, y no había consenso en la de transición, ahora os cuento por qué. Y fuera de España, la de impacto han entendido que el mercado se tenía que desarrollar más en algunos lugares y han propuesto sostenible, transición y ASG. Bueno, a nivel español no lo podemos comprender esto, porque la parte de transición genera dudas de cara a qué consideras un plan de transición creíble, cómo de verificado / auditado están los planes de transición de las empresas, cuánto hay que trasladarle de la complejidad del marco al cliente, cuánto hay que explicarle al cliente de este fondo verde tiene exposiciones a sectores de alto impacto negativo ambiental porque el inversor está haciendo una política de voto para cambiar las cosas en esas empresas y generar un cambio en transición. Es muy positivo, pero es una conversación compleja con el cliente final que ha ido allí a arreglar sus temas financieros, ¿no? Entonces hay que seguir peleando la creación de esas etiquetas con la administración europea, porque esto sí que en caso de generarse etiquetas han de ser europeas, han de aplicarse igual en todos los Estados miembros, evitando cualquier tipo de fragmentación. A mí me gusta personalmente mucho el formato de etiqueta pública voluntaria para ver qué tal rueda en la realidad del sector, y no debemos dar por sentado que se vayan a generar, porque empezamos con nueva administración europea y es un tema que ha generado mucha controversia en el pasado, de manera que creo que tenemos que seguir empujando. Vale, y una última cuestión por mi parte. No tenemos etiquetas por lo que respecta a la sostenibilidad, pero sí tenemos etiquetas respecto del riesgo, ¿no? O un score. Qué mal, no sé cómo se traduciría score ahora en este momento, perdón. Puntuación, sí. Bueno, puntuación, perdón. De manera que, por ejemplo, pues una cuenta bancaria tendría poco riesgo y una compra de acciones tendría más riesgo. Eso se puede compatibilizar o casa de alguna manera con un posible etiquetado sostenible. Podemos decir que los productos sostenibles pueden estar es decir, puede llegarse a dar el caso de que un producto sostenible tenga mucho riesgo, tenga menos riesgo, porque se han tenido en cuenta más variables. Eso ¿cómo se casa? Aquí hay que encontrar el equilibrio entre ser riguroso y ser eficaz con el cliente final. Creo que no podemos ahora mismo reducir la complejidad de los productos a un AAA, AA o A, porque sobre todo en el mundo rating vamos a tener dos mundos muy distintos: los que están midiendo cómo de bien se están protegiendo las empresas frente a los riesgos de sostenibilidad, y los de aquellas empresas que estén haciendo mejores contribuciones o evitación de daños
a las distintas dimensiones de sostenibilidad. Y entonces ahí al menos hay que generar 2 subcategorías, de riesgos y de oportunidades, 100%. Hoy por hoy sí que me gustaría hacer un llamado a la calma, si hay alguien con preocupación sobre esto, sobre las características de rentabilidad-riesgo de los productos sostenibles, porque tal y como está configurado el marco, es literalmente imposible que a un cliente final se le ofrezca un producto más arriesgado por ser sostenible porque el cliente dijo que tenía preferencias de sostenibilidad. Y esto sí que hay que aclararlo desde bien pronto en la conversación. El test de idoneidad que se le hace al cliente está diseñado de manera que primero se pasa el filtro de rentabilidad y riesgo y sobre ese universo invertible que queda se pregunta sobre las preferencias de sostenibilidad y de haberlas, con el permiso de la terminología de la pregunta y las opciones, entonces se reevalúa ese universo resultante. Y si no se está haciendo así, es una mala praxis. Entonces, exacto, Patricia ha respirado, pero el diseño como tal está planteado para que sea así, para que se ordene sobre unas preferencias ya filtradas de riesgo y rentabilidad, porque efectivamente, tal y como está ahora mismo conformada la oferta, hay mucha exposición a sectores concretos, pues clean tech, energías renovables, hay más producto de energías renovables, por ejemplo, que de invertir en educación, si nos ponemos a mirar por temáticas, por volumen y por cantidad de fondos. Entonces, son productos que a veces tienen sesgos de exposiciones sectoriales y al inversor medio, que es español, que es muy prudente, y yo además me encuentro en ese grupo de inversor con una prudencia tremenda, pues es muy posible que no se nos lleguen a ofrecer productos 100% temáticos con unas exposiciones muy claras a algunos sectores, porque si el test está bien hecho y primero hemos filtrado rentabilidad y riesgo, no se va a pasar por ahí. Sí que es cierto que algunos ratings de riesgo puro financiero han comenzado a incluir métricas de sostenibilidad porque son métricas financieras. La directiva anterior de divulgación de sostenibilidad se llamaba información no financiera. Era súper hiriente aquello, ¿no? Porque ya partías de que esa información no tenía ninguna repercusión en los resultados financieros de la empresa. Luego se pasó a llamar extrafinanciera, pues es un grado menos de irrelevancia. Ahora información corporativa de sostenibilidad, y parte de esa información somos conscientes que se integra en los ratings genéricos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Andrea. Muchas gracias, Daniel. Perdóname, Inés, ¿puedo hacer un apunte? Porque por favor. He apuntado de la intervención de Daniel y me estaba riendo aquí sola. Si lo veis luego en el vídeo, no estaba de viaje astral, estaba acordándome de algo. Habrá que traducir greenwashing en algún momento para las transposiciones, y yo, sin querer generar pánico, aviso que vienen nuevos términos muy parecidos a greenwashing también del espectro anglosajón, y algunos los habéis mencionado además. Green shifting, echarle la pelota al cliente de, oye, pero yo hago esto porque tú lo demandas. Como empresa, yo ofrezco este producto porque tú lo demandas y por tanto, pues la responsabilidad de lo que sucede con el proyecto es tuya. Hay otro que es green crowding, que tiene que ver con me sumo a un grupo de sostenibilidad y cumplo con lo mínimo para pertenecer a ese grupo de empresas con esos criterios de sostenibilidad. Entonces hago lo mínimo necesario para formar parte del grupo, porque quiero estar en el grupo, pero con lo mínimo. Y el último, green lighting, que este sí que lo habéis mencionado, que es distraer, resaltando mucho las características de sostenibilidad de un producto concreto, distraer la atención respecto de otras prácticas de la empresa que no puedan ir en la misma línea. Hay una lista como de 9 términos parecidos a greenwashing. El green hashing, que estaba pendiente de preguntarlos acaso, que es para que nadie me acuse de estar haciendo prácticas desleales. No digo nada, no digo que hago cuestiones sostenibles, no digo nada, y es muy perjudicial también porque se saca de la conversación la sostenibilidad. Exacto. Pero bueno, esto si queréis luego lo comentamos en el debate. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, ha sido súper ilustrativo.